Me llamo Mercedes Tsukchan, y mientras tecleo estas palabras en el viejo portátil que mi bisnieta me rescató del olvido, tengo 82 años y las manos aún huelen a ruda y a miel de abeja melipona. Quiero llevarte atrás al martes 7 de mayo de 1985, cuando yo contaba 42 primaveras recién cumplidas y las canas empezaban a colarse entre mis trenzas negras como serpientes de luna. Aquel amanecer, antes de que el gallo de don Aniceto cantara, crucé la vereda polvorienta rumbo a la casa de Lucinda, primera parturienta del día, con mi morral de manta lleno de hierbas para el dolor y un cuenco de barro tibio con chocolate espumoso. La humedad se pegaba a los pulmones y el canto del censontle hacía un eco triste, recordándome que hacía apenas 2 meses había enterrado a Jacinto bajo la ceiba sagrada, envolviendo su féretro con telas bordadas de nueve y tulipanes silvestres. Vivíamos entonces de mis partos, de los huipiles que bordaba por las noches a la luz de un quinqué tembloroso y de la pequeña milpa que mis hijos cuidaban después de la escuela. No había electricidad en todas las casas, pero el viento traía olores de copal y tortilla que bastaban para alumbrarnos el ánimo. Nuestra aldeíta, Sancaik, Nal, dormía todavía acunada por la selva maya, con los techos de palma sudando rocío y los perros flacos husmeando los comales fríos. Yo era partera, rezandera y bordadora, 3 oficios que mi madre me había dejado como herencia y que yo abrazaba como si fueran la misma raíz. Nunca pensé en ser líder de nada, mi mundo era el humo de la leña, el latido de los vientres y el ritmo silencioso del telar de cintura. Pero ese martes la selva nos habló con un crujido extraño, como si alguien le arrancara un suspiro forzado desde las entrañas. Al volver de asistir el parto, ya con el sol rajando la tierra, vi un camión color óxido estacionado junto al pozo colectivo, manchando el silencio con su motor. 3 hombres de casco amarillo y botas altas fumaban, pateando piedras como dueños del lugar, mientras mi vecina Martina los miraba con un balde detenido a medio camino entre el brocal y su cadera. Una lona colgada en la puerta del camión anunciaba, en letras chillonas, Industrial Forestal del Sureste, Proyecto de Aprovechamiento. Sentí un latigazo en el estómago, como cuando un parto se complica y sabes que algo se ha movido de su sitio sin avisar. No sé explicar por qué, pero en ese instante supe que aquel día marcaría el principio de una cuenta regresiva para la ceiba y para nuestro propio nombre. Y allí, con la blusa aún manchada de sangre y cacao, me juré que la selva no sangraría sola. Mientras las mujeres del pueblo corrían a sus casas a buscar a los maridos, yo me quedé quieta frente al camión, sintiendo la tierra vibrar bajo mis huaraches como si el corazón del monte se agitara de miedo. El capataz, un hombre alto con bigote afilado y una mancha de nicotina en el pulgar, me lanzó una mirada de superioridad que olía a gasolina y papeles sellados. «Hágase a un lado, doñita, vamos a medir el terreno», murmuró, marcando el suelo con una cinta métrica que se desenrollaba como una culebra metálica. El sol golpeaba su casco y lo hacía brillar como un ojo de depredador, y por un momento pensé que aquel destello era un mal presagio, un sol que abría un portal de desgracias. Me acerqué lo suficiente para ver los planos que llevaba pegados a una tabla. Líneas rojas atravesaban nuestro caax boscoso y una X gigantesca se posaba justo sobre la ceiba sagrada, como un cuchillo apuntando a un corazón. El capataz sonrió con condescendencia cuando pregunté qué significaba esa X. Me contestó que la ceiba era un mero estorbo, y que la madera se pagaría bien en Mérida. Sentí que la sangre me subía a la cara y la voz se me volvió un hilo de obsidiana. Esa ceiba tiene nombre y tiene espíritu, caballero, si la tocan, tocan a todo el pueblo. Sus hombres se rieron, haciendo chocar las botas contra la tierra, pero esa carcajada retumbó entre los cedros y volvió como un eco de furia, como si el monte respondiera. Sin plan previo, levanté el rebozo manchado de sangre y lo até alrededor del tronco del árbol más cercano, plantándome allí con las piernas abiertas y el pulso vibrando. Aquel gesto improvisado fue suficiente para que Martina dejara su balde y se pusiera a mi lado, y luego Gloria, y después Aurelia con su bebé a la espalda, hasta que éramos 7 mujeres formando un círculo de cuerpos flacos y decididos. Los hombres del camión intercambiaron miradas incómodas, el capataz lanzó un escupitajo y encendió otro cigarro, quizá esperando que nos cansáramos y saliéramos del camino por puro calor. Pero el monte nos daba sombra y el recuerdo de nuestros muertos nos daba fuerza. Sentí la mano tibia de Martina apretar la mía y supe que no me movería aunque el sol se cayera del cielo. «Solo estamos midiendo», insistió el capataz, pero sus pisadas ansiosas delataron prisa. Yo respiré hondo, sentí el olor denso de la resina y dejé que mi voz saliera firme, como cuando guío a una mujer en las últimas contracciones. «Primero midan nuestras tumbas, porque si tumban un árbol, nos tumban a nosotras». Hubo silencio, un silencio que olía a tormenta, y en ese silencio oí el aleteo lejano de un pájaro tó, como si tomara nota de lo que estaba ocurriendo para contárselo al monte. Fue en ese instante, con el sudor resbalándome por la columna y los dedos aferrados a la corteza, que empecé a comprender que mi vida, a partir de ese día, giraría alrededor de esta defensa, como la luna gira alrededor de la Tierra,
paciente pero imparable. Ese mismo atardecer corrí de casa en casa avisando a las comadres que el monte estaba en peligro y que la ceiba tenía los días contados si no hacíamos algo inmediato. En el patio polvoriento de la agencia municipal colocamos una mesa vieja donde normalmente se firman constancias de nacimiento, y allí extendí mis huipiles bordados para que funcionaran de altar provisional. Traje velas de cera de abeja, un manojo de ruda fresca y la foto de Jacinto, porque sentía que su recuerdo me daría coraje donde me faltara aliento. Las mujeres llegaron en silencio, dejando medio cocido el gallo de hilo que adornaba sus blusas o apagando aprisa el anafre con el frijol hirviendo. El cielo se pintaba de rosa y carbón cuando aparecieron las primeras luciérnagas, y las niñas corrían detrás de ellas sin comprender todavía la urgencia. Mientras tanto, los hombres discutían en la esquina si era prudente enfrentarse a gente de papeles y sellos, temiendo que les quitaran los apoyos de maíz subsidiado. Yo les hablé desde la barriga, como cuando digo, empuja, en la última contracción, les recordé que sin agua del cenote y sin sombra del monte no habría milpa ni frijol que salvar. Sentí la voz de mi abuela resonar en mis palabras, aquella que me enseñó a escuchar los susurros del viento entre las hojas como si fueran advertencias de los antepasados. Fue entonces cuando propuse velar toda la noche bajo la ceiba, rezando y cantando en maya antiguo, para que el árbol sintiera nuestra presencia y no se sintiera solo ante la amenaza. Chel, mi bisnieta de apenas 2 meses en el vientre de su madre, se movió fuerte esa noche cuando la brisa trajo olor a resina. Dicen que los bebés perciben lo importante antes que los adultos. Colocamos piedras en círculo alrededor del tronco para marcar el límite sagrado y colgamos cintas rojas en las ramas bajas, símbolo de la sangre de los nacidos y los por nacer. Cuando la última vela quedó encendida, nos miramos a los ojos y supimos, sin necesidad de palabras rimbombantes, que habíamos declarado el comienzo de una guerra tierna pero feroz. La luna creciente trepó por entre las copas de los árboles y nos bañó de un resplandor lechoso que hizo brillar nuestras lágrimas como pequeñas perlas. Sentí que el monte respiraba con nosotras, un pulso grande que se mezclaba con el tambor de mis sienes. En ese latido compartido, enterré el miedo que aún me rozaba la nuca y lo cambié por una certidumbre terrosa. Estábamos listas para despertar a todo el pueblo si era necesario. A la medianoche llegaron las abuelas del consejo Ucauxcax, envueltas en chales oscuros y oliendo a miel fermentada y a copal fresco, como si hubieran surgido del propio inframundo para supervisar la vigilia. Trajeron un caracol marino tan grande como la cabeza de un niño y lo soplaron 3 veces, dejando que el sonido atravesara el follaje como un lamento antiguo que estremeció a los pájaros dormidos. Una de ellas, doña Tomasa, depositó sobre las raíces de la ceiba un frasco con tierra recogida de los 4 puntos cardinales del monte, alegando que así sellábamos un pacto con los espíritus del agua y del fuego. Otra puso un panal entero de abejas meliponas, todavía zumbantes, para recordar que la dulzura es hija del riesgo. Cuando terminaron los cantos, la más anciana me tomó las manos y me nombró guardiana del bosque ante todas, un título que yo no había pedido pero que acepté con un nudo en la garganta. Los hombres observaban desde la lejanía, fumando en silencio, incapaces de decidir si aquel ritual era valentía o locura. Sin embargo, ninguno se atrevió a interrumpir. El viento cambió de dirección y trajo olor a gasolina apagada, señal de que el camión se había marchado, quizá hasta el amanecer, quizá para siempre, pero no podíamos confiarnos. Nos turnamos para mantener el fuego vivo, alimentándolo con ramitas de yasnik, que crepitaban como si contaran chismes del futuro. En las pausas, algunas bordaban puntadas sueltas en pañuelos viejos, convencidas de que todo acto de defensa también necesita belleza. Sentada al pie del tronco, apoyé la espalda contra la corteza y sentí la vibración del interior del árbol, como si una bestia tranquila dormida se hubiese acomodado junto a mí. Fue allí cuando prometí en voz baja, casi sin mover los labios, que si alguna vez el enemigo volvía con sierras y cheques, encontraría no solo mi cuerpo flaco, sino el peso entero de las generaciones que se alimentaron de este monte. El canto de un búho marcó la hora del relevo y vi las sombras de mis compañeras proyectarse gigantes sobre las hojas, pareciendo guerreras atemporales. Mis ojos, cansados de parir vidas y suturar despedidas, se llenaron de futuro al imaginarlas creciendo hasta tocar el cielo. Y mientras la brasa del fogón iluminaba los rostros decididos, sentí que el miedo se rendía en algún rincón de mi pecho y que la esperanza, esa palabra pesada de pronunciar después de un duelo, encontraba por fin un hueco para germinar. Con las primeras luces del amanecer, el humo azul del fogón se mezcló con la neblina que bajaba de los cerros y me sorprendió despierta, sosteniendo todavía el caracol en el regazo como si fuera un bebé frágil. Algunas mujeres cabeceaban sobre bancales de piedra, otras hilaban historias de apariciones mientras sorbían atole de maíz nuevo que Gloria repartía en jícaras calientes. Del lado del camino se oyeron motores lejanos y un coro de pájaros que huyó en estampida, y todas nos pusimos de pie automáticamente, aferrando los rebozos como quien empuña una lanza. Pero era el padre Lorenzo, montado en su bicicleta desvencijada,
cargando una campana y un manojo de periódicos atrasados que traía una vez por mes desde Tizimín. Venía con la sotana remendada y la cara cubierta de barro, preguntando qué hacíamos reunidas a esas horas como si hubiera estallado una guerra y nadie le hubiera avisado. Le contamos lo sucedido entre suspiros y monólogos atropellados, mientras su campana se balanceaba contra el cuadro de la bici golpeando un clan nervioso que parecía marcar el pulso de la urgencia. Sin soltarnos del círculo, lo invitamos a bendecir el fogón y a untarse de copal en la frente porque, le dijimos, hasta los santos necesitan protección cuando la codicia anda suelta. El cura nos escuchó con los ojos humedecidos, tal vez recordando que su padre había sido chiclero y que el monte le había dado de comer cuando no existía el asfalto. Sacó de su alforja una vieja máquina de escribir portátil y la colocó sobre un tronco caído, declarando que, si Dios nos había dado voz, también nos daba derecho a dejarla impresa. Entonces redactamos la primera carta de denuncia dirigida al gobernador, relatando cómo los hombres de casco habían amenazado con marcar la ceiba para tala inmediata. Cada frase surgía entre las chispas del fuego y los graznidos lejanos de los guajolotes, y cada palabra parecía arrancada de la corteza misma, áspera y olorosa a resina. Las abuelas iban dictando en maya y el padre traducía al castellano con un pulso que apenas temblaba, mientras yo sostenía el papel carbón para que no lo arrugara el viento. Cuando la hoja quedó llena hasta el borde, firmamos con nuestros nombres completos y, al lado, una diminuta cruz bordada que cerraba la tinta con hilo rojo. Me estremecí al ver mi firma junto a la de Tomasa, Gloria y Martina. Sentí que nuestras vidas se trenzaban como raíces bajo la tierra, invisibles y fuertes. Guardamos la carta en el interior de una calabaza hueca para que no se manchara con la humedad y la atamos con mecate al manubrio de la bicicleta del padre, encargándole que la llevara a la ciudad antes de la caída del sol. Él prometió pedalear sin detenerse ni para rezar el rosario, y partió dejando una estela de polvo que el amanecer pintó de oro rosado. Al volver el silencio, noté que la ceiba parecía más alta, como si hubiera estirado el cuello para escuchar nuestras palabras y retenerlas en su memoria de sabia. El resto del día transcurrió como si el pueblo entero respirara al ritmo de un tambor distante que solo las mujeres podíamos oír. Mandamos a los niños con cubetas a recoger agua del cenote porque algo nos decía que la normalidad tardaría en volver, y mientras tanto organizamos turnos para vigilar el camino principal. Martina dibujó en la arena un calendario improvisado y fue asignando nombres en cada cuadrito, dejando huecos para las horas de la siesta y las misas del domingo. A los hombres les costó aceptar el sistema, pero cuando vieron que sus hijos imitaban nuestro aplomo decidieron sumarse, unos cargando machetes mellados, otros arrastrando bancos de madera para sentarse bajo la sombra. El alcalde no apareció poco antes del mediodía, enfundado en una guayabera de lino tan blanca que parecía rebotar la luz del sol, seguido de 2 asesores flacos con carpetas de plástico. Y la expresión de quien pisa huevos. Nos reunió en la cancha de baloncesto, donde la pintura verde se descascara en parches que recuerdan un mapamundi de las heridas del tiempo, y tomó el micrófono escolar que chirriaba con cada palabra. Habló de progreso, de empleos temporales y de la promesa de una clínica nueva si cooperábamos con el proyecto, como si nuestra dignidad pudiera medirse en pupitres y lámparas fluorescentes. Mientras él soltaba cifras y acrónimos, yo sentía un zumbido de abejas. En mis oídos y veía, detrás de sus gestos ensayados, la silueta difusa de la ceiba esperándonos. Alguien me pasó un vaso de agua, pero sabía más a ceniza que a frescura, lo dejé a un lado y levanté la mano para pedir la palabra antes de que la tarde se volviera puro polvo. El alcalde tragó saliva y, con la cortés ironía de quien teme perder votos, me cedió el micrófono. No recuerdo cada frase, solo sé que mi voz salió ronca, como una raíz que atraviesa la piedra, y hablé de los niños que nacerían sin sombra, de los pozos que se secarían y de los jaguares que quedarían convertidos en leyendas para turistas. Cuando terminé, un silencio denso cubrió la cancha, y en ese silencio se escuchó el grito de un mono aullador viniendo desde el monte, como si la selva hubiese enviado su propio voto. Uno de los asesores cerró su carpeta con nerviosismo y el alcalde, sin perder la compostura, anunció que convocaría a una mesa de diálogo la semana siguiente, intentando ganar tiempo para sus patronos de casco. La gente empezó a dispersarse, pero antes de que se fueran los llamé a formar un círculo y pasé de mano en mano una cinta verde, pidiendo que cada quien cortara un trozo y se lo amarrara en la muñeca como promesa de resistencia. Vi a don Aniceto, el mismo del gallo madrugador, atar la cinta con manos temblorosas y alisar el nudo con la reverencia de quien despide a un hijo que se va a la guerra. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el poniente y la brisa olía a flor de mayo, regresamos a la ceiba, cansados pero inflamados de una fe nueva que ni la canícula pudo marchitar. Esa noche, mientras acomodaba mi frasco de ruda junto al catre y mis pies dolían como si hubieran caminado 100 leguas, entendí que el día no nos había traído la victoria, pero sí el mapa del camino,
dibujado con sudor, firmas y cintas verdes que relucían como pequeñas luciérnagas amarradas a nuestras venas. El sol salió despacio, como si temiera quemar nuestros bordados recién hilvanados, y nos encontró con los ojos hinchados pero la voluntad intacta. Doña Tomasa, siempre práctica, extendió sobre un tablón el censo improvisado de árboles que habíamos empezado a enumerar. Poníamos granos de maíz en filas, 1 por cada caoba, 2 por cada chechén. Chel, aún en el vientre de su madre, parecía bailar cada vez que contábamos una ceiba, tal vez presintiendo que ese inventario sería su herencia. A media mañana decidimos que no bastaba con cartas y cintas, necesitábamos pruebas, datos sólidos que hablaran el idioma de la ley, ese idioma frío que muchas veces nos ignora por no saber pronunciarlo. Fue entonces cuando recordé a una comadre que años atrás había estudiado biología en la UNAM y que ahora trabajaba midiendo manglares cerca de Campeche. Le enviamos un mensaje grabado en casete a través del chofer del camión de la leche. Le pedimos que trajera científicos, pero sobre todo que trajera cuadernos, reglas y grabadoras, porque cada insecto y cada sonido podían ser testigos. En un juicio futuro. El padre Lorenzo regresó de la ciudad al atardecer con la cara rojiza y los pantalones salpicados de lodo. Había entregado la carta y traía un acuse de recibo arrugado que guardamos como si fuera oro. Nos contó que, al leer la denuncia, la secretaria del gobernador arrugó la boca como quien muerde un chile demasiado picante, y eso nos supo a pequeña victoria. También nos trajo periódicos del día con un titular que hablaba de la modernización turística del oriente de Yucatán, sin mencionar que esa modernización empezaba con talar 2.000 hectáreas de verde. Al ver la foto de los empresarios empuñando maquetas de hoteles, sentí que la cara me ardía, como si me hubieran echado el sol directo sobre la piel. Arranqué la página y la quemé en el fogón. Las abuelas me regañaron por desperdiciar papel para encender la leña, pero luego sonrieron al ver las cenizas elevarse, llevando consigo la arrogancia impresa en esas sonrisas de catálogo. Con el crepitar de la hoguera llegó la noticia de que la empresa planeaba regresar el viernes con la policía estatal para garantizar el libre tránsito de maquinaria. El viernes quedaba a 3 amaneceres de distancia. El miedo volvió a colarse como un ratón entre las rendijas, pero lo espantamos hablando en voz alta de la feria patronal, del sabor del pozole nuevo y de los nombres que pondríamos a las crías de los cerdos. Esa noche ya no dormimos junto a la ceiba, decidimos turnarnos en grupos para que los niños no olvidaran que tenían una cama, y aún así el sueño se quedó raso, vigilante, como perro amarrado en la puerta. Dejé a mi nuera descansando y me llevé mi silla de tule a la explanada. Escuché al viento zurrar entre las hojas, igual que cuando era niña y pensaba que el monte era un gigante que hablaba despacio. Entre susurros recité las palabras que me enseñó mi abuela para pedir consejo a los espíritus del agua. Cauxic, na, díganme dónde nace la fuerza cuando la carne flaquea. Puede que haya sido imaginación, pero al terminar la plegaria sentí una corriente fresca en la nuca y entendí que la respuesta era simple como el brote de un frijol. La fuerza nace del suelo que no quieres abandonar. Al día siguiente el monte parecía contener la respiración, con la bruma suspendida sobre los caminos como un velo que no se atrevía a levantarse del todo. Cuando el sol abrió un claro entre las nubes, vimos llegar una camioneta pintada de azul deslucido con lámparas colgantes y cajas de hielo mal amarradas por encima. De la ventana asomó la mano menuda de mi comadre Jacinta, la bióloga de la UNAM, agitando un pañuelo verde que brillaba como hoja tierna. Tras ella bajaron 3 muchachos con mochilas gigantes en la espalda, cuadernos cuadriculados rellenos de etiquetas fluorescentes y cámaras enormes colgando del cuello, abriendo los ojos como niños frente a un circo de mariposas. Traían un olor mezcla de repelente y entusiasmo que se pegó enseguida al aire caliente. Sin preguntar, se metieron bajo la selva siguiendo a Chel, que con 11 años recién cumplidos encabezaba la expedición como si llevara un compás secreto en los pies. Cada vez que encontraban un hormiguero, marcaban el suelo con cinta fosforescente y tomaban faros de luz, alegando que la ciencia también necesita colores vivos para abrirse paso entre lo denso. Nosotras, apostadas junto al sendero, preparamos vasos de pozol frío y bolitas de pepita por si alguien desfallecía, aunque yo sospechaba que el hambre se les había ido de puro asombro. Cuando los vi pegar un micrófono diminuto al tronco de un chechén para grabar el rumor de la savia, comprendí que los árboles también pueden declarar en un juicio si alguien sabe traducir su idioma. Al caer la tarde regresaron con las botas embarradas, la piel mordida por mosquitos y las pupilas dilatadas de excitación. Una de las muchachas sacó un frasco donde flotaba un escarabajo verde iridiscente y anunció que esa especie no figuraba en ningún catálogo de la península. Jacinta me abrazó con un temblor de niña emocionada y me susurró que teníamos oro de biodiversidad en las manos, más valioso que cualquier cheque. Fue la primera vez que vi a la selva sonreír a través de los ojos húmedos de la ciencia. Esa noche copiamos los apuntes a mano en un cuaderno escolar, porque la electricidad de la iglesia nunca alcanzaba para encender la impresora, y cada nombre latino sonó como un conjuro que añadía otra piedra a la muralla invisible que levantábamos alrededor del monte.
El viernes amaneció con un silencio tan pesado que ni los gallos se atrevieron a echar su canto, como si supieran que el sonido del motor ajeno llegaría de un momento a otro. No tardó en aparecer el convoy, 2 patrullas blancas con luces apagadas y tras ellas un tráiler verde blindado transportando maquinaria. El polvo que levantaban se alzaba como columna que pretendía borrar el cielo. Las mujeres salimos de nuestras casas al mismo tiempo, atándonos los rebozos cruzados al pecho como escudos tibios de tela, y tomamos posición frente al camino principal, hombro con hombro, formando una línea que olía a ruda, sudor y miedo encapsulado. Chell, subida en una piedra, sostenía un cartel escrito con carbón: "El monte no se vende ni se rinde", y su letra infantil temblaba pero no se rompía. El capitán de la policía estatal, un hombre robusto con gafas de espejo y bigote recortado a escuadra, bajó de la patrulla masticando chicle y consultó un oficio amarillento que decía: "Garantizar el libre tránsito de maquinaria autorizada". Cuando levantó la vista y nos vio plantadas, la pompa de globito explotó contra sus labios pintándolos de rojo chicle. Pidió que nos hiciéramos a un lado, por las buenas, porque no tenían intención de usar la fuerza, y ese, por las buenas, sonó a amenaza disfrazada de cortesía barata. Doña Tomasa, sosteniendo su bastón tallado con figuras de jaguar, dio un paso adelante y le mostró la copia arrugada de la denuncia entregada al gobernador, declarando que el terreno estaba en litis y que cualquier intento de tala sería desacato. El capitán fingió leerla con un ceño forzado y luego, con un gesto de fastidio, ordenó a sus hombres formar un cordón para avanzar. Antes de que llegaran a empujar, Jacinta dio la señal y los jóvenes biólogos sacaron altavoces portátiles donde sonó, amplificado, el murmullo grabado de la savia fluyendo dentro de la ceiba. Aquel sonido gutural y profundo se extendió sobre la carretera como un latido antiguo, e hizo vacilar a los policías más flacos. Los obreros del tráiler miraban incrédulos, y uno de ellos, con casco torcido y mirada de niño asustado, murmuró: "Parece que está viva", mientras se persignaba. Fue allí, en la grieta de ese segundo de duda, que los hombres del pueblo aparecieron detrás de nosotras con machetes al hombro y cocos de agua fresca en las manos, demostrando que valentía y hospitalidad caben en el mismo gesto. El capitán tragó saliva al darse cuenta de que el monte tenía más guardianes de los que aparecían en su lista, y tras una breve discusión radial que chisporroteó estática, ordenó retirada hasta nueva instrucción. Las patrullas dieron marcha atrás envueltas en un silencio incómodo, y la maquinaria quedó varada con el motor ronroneando, como una bestia encadenada que no entiende por qué no puede avanzar. Cuando el polvo se asentó, aplaudimos sin gritar, porque el pecho no daba para tanto, y me descubrí llorando un llanto corto y seco, de esos que salen del tuétano y no necesitan testigos. Esa tarde enterramos bajo la ceiba un pequeño cuaderno con las firmas de todos los presentes y la fecha, para que las raíces recordaran que ese día ganamos la primera de muchas batallas, y que la selva, aunque no hable castellano, sabe decir gracias con su sombra profunda. El sábado amaneció con olor a masa fresca y a hilo teñido, como si la cocina y el telar hubieran conspirado durante la noche para diseñar un escudo nuevo. Bajo el techo de palma del salón ejidal dispusimos mesas largas y sobre ellas tendimos manteles blancos donde las agujas resplandecían como peces agitados. A cada mujer que llegaba le entregábamos 2 rebozos, uno para cubrirse del sol y otro para bordar, porque nos convencimos de que el monte necesitaba también su propio uniforme. Jacinta trazó sobre papel craft el contorno de la primera caoba que aparecía en el censo y me pidió que lo calcara con hilos verdes y rojos, bordando su nombre científico con puntadas de cadena que parecían raíces. Martina organizaba las madejas por tonos y cada niño que entraba debía memorizar un color, promesa silenciosa de cuidar ese mismo matiz en el bosque. Doña Tomasa marcaba el ritmo golpeando suavemente su bastón contra la tierra, contando historias de jaguares que solo se dejan ver cuando el pueblo sueña parejo. El murmullo de las charlas y el chasquido de las agujas tejían una música suave que viajaba hasta la ceiba, como si estuviéramos cosiendo una mantilla enorme para cubrirle las ramas. Al mediodía servimos pozole y agua de chaya en jícaras floridas, y cada sorbo llevaba una bendición improvisada para que la empresa desistiera sin que hubiera otra noche de cansancio y llanto. Chell, con sus 11 años y los cabellos trenzados como lianas, grababa todo en la cámara prestada de los biólogos, prometiendo mostrarlo al mundo entero cuando encontrara señal. El padre Lorenzo se sentó a escribir crónicas a máquina, asegurando que los periódicos se entenderían mejor si les llegaban historias con olor a tortilla y savia, no solo cifras legales. Afuera, los hombres lijaban troncos caídos para armar bancas y así convertir el salón en cuartel de bordado permanente. Creían que si sentíamos comodidad aguantaríamos el asedio lo que hiciera falta. Entre puntada y puntada se contaban chismes de bodas futuras y nacimientos venideros, como si la vida se empeñara en recordarnos que todavía había mañanas por bordar. Cada tanto, un zumbido de abeja melipona se colaba entre las charlas y alguien sonreía. «Es la abuela del monte revisando la costura», decía Jacinta, y nadie lo ponía en duda. Cuando el sol empezó a bajar,
Colgamos los primeros lienzos en la fachada del ejido, y el viento cruzó entre ellos haciendo ondear las siluetas de árboles como banderas recién estrenadas. Vi a Chel filmar ese vaivén con ojos muy abiertos, murmurando que Internet amaba las cosas que se movían con gracia, y me sorprendí deseando que la red fuera tan larga como para abrazar la selva entera. Antes de despedirnos, cada mujer deslizó su dedo índice por las puntadas propias y juró en voz baja que no habría hilo suelto mientras la ceiba siguiera en pie. Esa noche, al regresar a casa, sentí los pulgares arder, pero no de cansancio. Era como si hubieran absorbido la savia de cada árbol bordado y ahora latieran al mismo ritmo que el bosque. Me dormí con la imagen de las telas ondeando bajo la luna y un pensamiento claro como agua de cenote: si querían cortar nuestro monte, primero tendrían que deshilachar nuestras manos. Pasaron 3 semanas de sol implacable y cartas cruzadas, y el silencio oficial se volvió una costra que nos ardía cada mañana como sal sobre herida fresca. La empresa intentó un recurso legal express para reactivar el permiso de tala, pero Jacinta y las abogadas ambientales de la UNAM respondieron citando el caso del río Atrato en Colombia, declarando que un bosque también respira y, por tanto, tiene derecho a hacerlo sin interrupciones. Organizamos una caminata nocturna con velas encendidas desde la ceiba hasta la capilla, 2 kilómetros de fila luminosa que serpenteaba como serpiente emplumada, y cada paso era una oración contra la impaciencia y el miedo. En la puerta de la alcaldía colgamos los huipiles bordados con nombres latinos de plantas y animales, parecían vitral de colores vivos, imposible de ignorar por cualquier funcionario con ojos en la cara. El lunes siguiente, sin previo aviso, el gobernador envió un telegrama urgente ordenando suspender la tala hasta nueva revisión, y aquella frase ambigua sonó en nuestros oídos como canto de pájaro liberado. No era la victoria final, pero bastó para que la ceiba amaneciera coronada con la primera luz, baño dorado que nos cruzaba el pecho como medalla temprana. Martina lanzó cohetes y las ventanas se llenaron de papel picado verde, aunque nadie tenía permiso municipal para fiestas. El júbilo, pensé, no pide licencias cuando nace del vientre del mundo. Por la tarde, Jacinta convocó a los hombres a construir un pequeño mirador de madera sobre una loma. Dijo que necesitaríamos un puesto de guardia científico que también funcionara como aula para niños curiosos. Los muchachos subieron tablas a hombros y las mujeres colgaron hamacas entre los postes, bautizando el lugar como Nido de Colibríes, porque allí se anidarían proyectos que todavía no sabían volar. Desde la plataforma pude ver, a lo lejos, la carretera vacía y el portón oxidado del campamento maderero. Parecía un monstruo dormido que seguía respirando, pero ya no rugía tan fuerte. El aire traía olor a pino y a tinta reciente de pancartas, mezcla rara que solo se entiende cuando el amor por la tierra y la resistencia se vuelven la misma cosa. En la noche, bajo un cielo tachonado de luciérnagas, acaricié la corteza áspera de la ceiba y sentí que sus raíces me respondían con un cosquilleo tibio. No escuché palabras, pero comprendí un mensaje claro: la selva no se defiende sola, pero tampoco abandona a quien la defiende. Me quedé allí, con la espalda apoyada en el tronco y los ojos llenos de estrellas, pensando que la guerra más larga se gana con victorias pequeñas y puntadas fuertes. En algún momento, el canto de un tecolote rompió el silencio y me recordó que todavía habría noches de alertas, papel sellado y estruendo de motosierras en los sueños. Aún así, me permití un suspiro de alivio, como quien abre la ventana tras días de lluvia. Sentí que la esperanza se colaba otra vez en el aire, ligera, pero insistente, y me prometí no soltarla. Me fui a dormir con el rumor de la savia grabado en los oídos, repitiéndome que cada hoja que no cayó esa semana era un recordatorio vivo de que la historia todavía estaba en nuestras manos. Ese mismo verano, cuando la sequía dejó agrietado el lodo hasta hacer crujir las huellas de los niños, comprendimos que la suspensión era un hilo frágil que podía romperse al primer vendaval político y decidimos poner los huipiles en camino para que hablaran donde nuestras voces se quedaban roncas. Habíamos escuchado que el gobernador inauguraría una feria ganadera en Mérida el próximo mes, así que planeamos un viaje a pie de 180 kilómetros llevando en los brazos las prendas bordadas con nombres de árboles, aves y ríos, y sobre cada uno de ellos la firma de una mujer o un hombre del pueblo. Pasé noches enteras reforzando los dobladillos para que ninguna puntada se soltara bajo el sol y cosí bolsillos internos donde escondimos semillas de pimienta gorda, porque queríamos sembrar futuro en cada descanso. El padre Lorenzo se prestó como mensajero adelantado y Chel, con apenas 12 años, editó un video sencillo en la computadora del curato, explicando la caminata y pidiendo hospedaje a través de una red que ella llamaba Facebook, palabra que nos sonó a cosa de libros flotando en el aire. Para nuestra sorpresa, estudiantes yucatecos respondieron con iconos de manitas levantadas y promesas de sopa caliente, y así nació un mapa de paraderos que colgamos en la pared del ejido como si fuera una ruta sagrada. El amanecer del 13 de marzo nos encontró formados frente a la ceiba, 100 personas con sombreros de palma, mochilas prestadas y cintas verdes frescas en la muñeca,
Doña Tomasa golpeó el bastón 3 veces contra la raíz y dijo que la selva nos permitiría irnos con la condición de regresar más fuertes. Entre el murmullo de hojas nos despedimos de los ancianos que ya no podían caminar, dejando sus nombres bordados en nuestras tiras de manta para que el polvo de la carretera también los recordara. Avanzamos despacio, midiendo el paso con canciones antiguas, y cada kilómetro añadía una capa de sal en la piel y de orgullo en el pecho. Al mediodía, las huipileras más jóvenes extendían las telas sobre la hierba para que el sol fijara los colores, mientras los niños contaban cicatrices de hormiga bala como medallas de guerra. Por las noches dormíamos en galeras de escuela prestadas donde el eco de nuestros ronquidos se mezclaba con los sueños de jaguares. Chel proyectaba en la pared los videos de los biólogos, y el zumbido de la savia retumbaba en los pupitres vacíos como un himno improvisado. Cada vez que el cansancio me mordía los talones, abría la bolsa de semillas y pasaba los dedos por los granos redondos, recordándome que toda marcha es apenas la antesala de un brote que aún no asoma. Llegamos al Palacio de Gobierno justo cuando el himno nacional terminaba y el gobernador, enfundado en traje claro y sonrisa de espejo, extendía las manos a los ganaderos con la misma soltura con que un vendedor reparte caramelos en una fiesta. Nuestra columna irrumpió en la explanada como un río que se abre paso entre las baldosas, y el contraste de los huipiles multicolores contra los zapatos de charol llamó la atención de las cámaras de televisión que, hasta entonces, grababan reses premiadas. Chel tomó el altavoz que un estudiante le acercó y, con voz temblorosa pero decidida, leyó nuestra Declaración del Monte Vivo, escrita la noche anterior sobre papel craft manchado de sudor y tinta corrida. Dijo que traíamos 16.000 firmas bordadas, una por cada familia que dependía de la lluvia filtrada por ese bosque, y que si el gobierno decidía arrancar la ceiba, tendría que destejer primero cada hilo de nuestras manos. Mientras hablaba, las mujeres desplegamos los huipiles formando un tapiz gigante que cubría los escalones del palacio como alfombra vegetal, las flores bordadas parecían brotar del concreto, y los nombres latinos de los árboles destellaban bajo el sol como sortilegios. El gobernador titubeó, mirando de reojo a sus escoltas sudorosos, y uno de sus asesores intentó convencernos de continuar la protesta, en un salón cerrado, pero la abuela Tomasa alzó el bastón y las cámaras se enfilaron hacia ella como abejas al aguamiel. Con un único golpe seco contra la piedra, exigió respuesta pública allí mismo, bajo la mirada de los antepasados cuyos rostros imaginábamos reflejados en los ventanales. Hubo un silencio denso y, entonces, un grupo de niñas soltó al aire las semillas guardadas durante la travesía, cayeron como lluvia marrón sobre los trajes planchados, rebotando en las solapas y colándose por los forros, y el público estalló en aplausos improvisados que rebotaron contra los muros coloniales. Atrapado entre cámaras y granos de futuro, el gobernador declaró en voz alta que estudiaría personalmente la propuesta para declarar la zona de conservación y que enviaría una comisión mixta, sin prejuicios políticos, para evaluar la riqueza biológica. No era la palabra firme que esperábamos, pero fue suficiente para convertir la explanada en fiesta. Los estudiantes tocaron jarana, las abuelas repartieron pan de elote y hasta los reporteros bailaron un son, atando cintas verdes a sus micrófonos. Antes de marcharnos, doblamos los huipiles y los entregamos en el despacho oficial, apilados como ladrillos perfumados que barrerían el polvo burocrático. Al verlos desaparecer tras la puerta dorada sentí la misma punzada que cuando un hijo se va lejos, mezcla de alivio y vértigo. Esa noche dormimos en casas de voluntarios con colchonetas prestadas, y al cerrar los ojos recé para que las semillas se colaran también en los sueños de los funcionarios, germinando dudas donde antes solo había intereses. Regresamos al pueblo con los brazos huecos de huipiles pero el corazón rebosante de nombres nuevos que prometieron vigilar nuestras raíces desde la capital. El camino de vuelta se nos hizo más corto, quizá porque llevábamos la certeza de haber sembrado curiosidad donde antes había desdén. Al entrar en Sancaic, Nal, la ceiba nos recibió con un crujido suave, como si chasqueara los dedos para pedirnos noticias frescas. Nos sentamos a su sombra a contar cada mirada solidaria, cada jarra de agua ofrecida, cada cuchara de frijol compartida, hasta que el sol se desangró detrás de los flamboyanes. Chel corrió a la casa parroquial para encender la computadora y subir el video de la marcha. En menos de una hora aparecieron cientos de mensajes que decían, no se rindan, en idiomas que yo nunca había escuchado. Jacinta, ya convertida en puente entre la ciencia y el pulso del monte, mandó correos a universidades alemanas y japonesas adjuntando nuestras listas de especies y fotografías de los huipiles extendidos como vitral vivo. Esa misma noche, un periodista ambiental de Ciudad de México nos llamó por teléfono satelital y me pidió una entrevista. Yo, que apenas sé leer los titulares, le conté del olor a resina al amanecer y del miedo que se esconde bajo la piel cuando un motor extraño rompe el canto de las chachalacas. Al colgar, sentí un hormigueo en el estómago. Comprendí que la Tierra, cuando late fuerte, alcanza a mover antenas y cables lejos de su corteza. Sin embargo, la empresa no tardó en contraatacar. Al día siguiente repartieron trípticos brillosos prometiendo empleos fijos, escuelas bilingües y hasta un
Parque educativo sobre la cultura maya. Los folletos venían ilustrados con pirámides de cartón piedra y modelos sonrientes con penachos fosforescentes, caricaturas de nuestra historia que dolían más que 1000 sierras encendidas. Convocamos una asamblea urgente y los ancianos recordaron los cuentos de la guerra de castas, cuando la palabra progreso significaba cadenas escondidas bajo regalos de espejo. Decidimos grabar un video respuesta. Esta vez las abuelas hablaron en maya, los niños subtitularon en español y Chel añadió emojis de ceibas y jaguares para capturar a la generación que desliza el dedo en lugar de pasar la página. Mientras la cámara circulaba, la ceiba lucía cintas aún más verdes, porque cada visitante que llegaba ataba la suya y dejaba una promesa pequeña como semilla de zapote. Esa noche, al enterrar bajo la raíz el primer pendrive con copias de todos los videos, entendí que también las historias necesitan refugios subterráneos por si un día falla la memoria humana. Me dormí con el sonido intermitente de los teléfonos de los jóvenes, pitando cada nuevo mensaje de apoyo, y pensé que tal vez la red que ellos tejían era otra clase de manto sagrado, invisible pero resistente. Por primera vez desde el funeral de Jacinto, soñé sin pesadillas, vi una fila de niñas vestidas con uniformes verdes guiando a un jaguar luminoso hacia un río que nunca se secaba. En 2018, cuando la empresa insistió por tercera vez y el alcalde no empezó a temblar ante la posibilidad de perder subsidios federales, acudimos a la última herramienta que nos quedaba, el amparo colectivo. Las abogadas de la UNAM llegaron con carpetas azules más anchas que un librero y hablaron de jurisprudencia comparada, derechos de la naturaleza y casos que yo solo entendía como historias de ríos que ganan voz propia. Jacinta tradujo a nuestro idioma del monte: vamos a pedir que el bosque sea sujeto de derechos, como una persona, así nadie podrá lastimarlo sin enfrentar a un juez. Reunimos firmas en las ferias de pueblos vecinos, pegamos códigos QR en los mercaditos para que la gente firmara desde sus teléfonos y hasta los choferes de combi se convirtieron en promotores, extendiendo la pantalla al pasajero que acababa de sentarse. Cada sábado celebrábamos una ceremonia breve bajo la ceiba y leíamos en voz alta el número actualizado de apoyos. Cuando sobrepasamos los 10.000, el tronco vibró con un zumbido que nos erizó el vello de los brazos. La empresa respondió, contratando anuncios en la radio donde nos llamaban enemigos del desarrollo y aseguraban que el proyecto incluiría un santuario animal de clase mundial. Les contestamos con un festival, invitamos a los músicos jaraneros, mezclamos miel con chile para preparar pibinal, y proyectamos en una sábana blanca los videos de Chel donde se veía un mono aullador mirando directo a la cámara como si quisiera preguntar por su futuro. La prensa llegó esperando encontrarnos con pancartas y encontró una fiesta de cantos, dados en los pies y discursos en lenguas múltiples. Entendieron que la selva no es un museo silencioso, sino un baile donde cada especie toca un instrumento. Cuando finalmente presentamos el amparo, el juez nos pidió pruebas del vínculo entre el pueblo y el monte, le entregamos frascos de tierra de los 4 rincones del bosque, fichas técnicas del escarabajo iridiscente y los huipiles firmados, ahora enmarcados como códices contemporáneos. El magistrado acarició la tela con la punta de los dedos, quizás sorprendido de sentir hilo de algodón donde esperaba papel sin alma, y aceptó incorporarlo al expediente, por su valor cultural y testimonial. A la salida, doña Tomasa me susurró que los hilos también son argumentos cuando los corazones saben leerlos. Pasaron meses de espera en los que la selva pareció guardar silencio para no gastar fuerzas. Aún así, cada amanecer nos acercábamos a la ceiba y poníamos la oreja en su tronco, oyendo un borboteo sutil que nos recordaba que toda savia es paciencia líquida. El alcalde siguió intentando convencer a los jóvenes con becas insuficientes, pero la propia Chel le respondió en un debate escolar transmitido en vivo, citando la Declaración de los Derechos de la Naturaleza de Ecuador. El video reunió 500.000 vistas en 2 días. Los teléfonos del ayuntamiento colapsaron y no, acorralado, se declaró neutral ante los medios. Entendimos que la política no es más que un junco que se inclina hacia donde sopla el viento de la opinión pública. Mientras tanto, las lluvias de septiembre trajeron un aguacero tan intenso que los folletos de la empresa, amontonados en la carretera, se disolvieron en un barro grisáceo que terminó fertilizando un germinado de ceibas jóvenes. Una mañana de diciembre, cuando el sol todavía despuntaba, el tribunal emitió su resolución preliminar, suspendía todos los permisos de tala y exigía consulta indígena vinculante. Esa palabra, vinculante, nos dio un escalofrío delicioso. Como primer sorbo de agua después de días de sed. Celebramos con atole de masa rota y mandamos palomas mensajeras hechas de papel reciclado a los pueblos vecinos, recordándoles que la victoria era de todas las raíces, incluso de las que aún no brotaban. El 2020 llegó con mascarillas y silencio, y la empresa creyó que la distancia nos debilitaría, pero la selva tiene memoria inalámbrica que late incluso detrás de puertas cerradas. Chel transformó la cocina de su madre en estudio de grabación y empezó a transmitir recorridos virtuales por la ribera del cenote, haciendo que miles de pantallas respiraran humedad sin moverse del sofá.
Cada vez que aparecía un tucán cruzando el lente, el contador de corazones digitales explotaba y se oían campanitas de donaciones que luego se convirtieron en despensas para las familias sin trabajo. Jacinta coordinaba, desde un rincón lleno de insectarios, seminarios remotos donde científicas alemanas discutían con apicultoras yucatecas sobre la miel como indicador de salud forestal. Era como si estuviéramos cosiendo un bordado global. Yo escuchaba todo sentada junto a la ceiba, sosteniendo un viejo celular que vibraba como colibrí dentro de mi rebozo, y sentía que el monte hablaba idiomas que nunca estudié en la escuela primaria. En junio de 2021 la empresa contrató bots para desacreditarnos, publicando fotos falsas de basura en el bosque. Respondimos con un maratón de limpieza transmitido en vivo, donde cada bolsa recolectada llevaba escrito el hashtag Nuestro pulmón, nuestra vida. Aquella transmisión duró 12 horas y terminó con el sonido de un mono aullador saludando la luna, un cierre tan perfecto que los editores de noticias internacionales pensaron que era montaje. Pero nada fue tan impactante como la audiencia final del tribunal, celebrada por videoconferencia en abril de 2022, cuando doña Tomasa, con 97 años, se acercó a la cámara, levantó su bastón y dijo: «Si tumban un árbol más, me tumbo yo primero». Hubo un silencio denso. Y, al minuto siguiente, la jueza citó jurisprudencia del Río Atrato y declaró al bosque Chaacna sujeto de derechos, ordenando la nulidad definitiva de todas las licencias de aprovechamiento. El fallo se leyó en voz alta y la ceiba pareció sacudirse el polvo de 40 años de espera, dejando caer semillas que llovieron sobre nuestras cabezas como confeti natural. En el pueblo sonaron cohetes improvisados, los perros ladraron sin saber por qué, y yo lloré sin lágrimas porque sentí que la savia me corría por dentro ocupando todo el espacio del llanto. Esa noche colgamos un lienzo nuevo donde bordamos la frase: «Ganamos, pero seguimos vigilantes», porque aprendimos que la victoria no es el punto final sino un punto y coma resistente. Al amanecer siguiente, el padre Lorenzo tocó la campana de la capilla 3 veces, no para misa, sino para convocar a la primera asamblea de coadministración forestal que exigía el fallo. Allí, entre actas notariales y jarras de pozol tibio, se acordó que las abuelas y los jóvenes compartirían la custodia del monte, un pacto de generaciones tallado en papel oficial. Yo firmé temblando, pensando en Jacinto, y sentí que su mano firme guiaba la mía desde la sombra fresca de la ceiba. Cuando doblé el documento y lo guardé en mi morral, supe que la palabra reserva acababa de mudarse de nuestro sueño a nuestro bolsillo. 2 años más tarde, en febrero de 2024, la UNESCO envió sus expertos y caminó detrás de Chel, que ya era bióloga graduada, mientras ella señalaba epífitas como quien presenta joyas heredadas. Recuerdo al señor de traje gris tocando el musgo con guantes blancos y aplaudiendo al ver un murciélago polinizador salir de un hueco. Dijo que nunca había sentido un bosque tan vivo que parece respirar encima de uno. 3 meses después recibimos el decreto, Reserva Biocultural Chaacna, primera de su tipo en la península, con énfasis en gobernanza femenina y conocimiento ancestral. Lo leímos en altavoz y el viento repitió las sílabas. Como tan lejano. Para celebrarlo, las mujeres pintamos un mural en la pared del viejo salón ejidal, una ceiba cuyas raíces se transforman en trenzas que abrazan jaguares, abejas y niñas con binoculares, conectando todo en un ciclo sin principio ni fin. Fue frente a ese mural donde, al cumplir mis 82, anuncié la creación de la Escuela Ischel de Guardabosques, un semillero para chicas que quisieran patrullar senderos con libreta en una mano y bastón ceremonial en la otra. La inauguración fue humilde pero luminosa. Colgamos faroles de papel, servimos agua de flor de mayo y entregamos machetes pequeños decorados con cintas verdes, símbolo de que la fuerza y la ternura pueden ir a la misma cintura. Chel dio la primera clase sobre cartografía digital usando una tablet que funcionaba gracias a un panel solar casero. Las abuelas, sentadas detrás, murmuraban oraciones para que ninguna batería se agotara antes de tiempo. Nos visitó el alcalde ahora con arrugas de remordimiento, y trajo un acta firmada donde cedía el viejo campamento maderero para convertirlo en centro de investigación. Le agradecimos sin rencor, porque comprendimos que la selva convence mejor que los discursos. Esa tarde, mientras las nuevas cadetes ensayaban toques de caracol para alertar incendios, el sol se filtró entre las hojas y cayó sobre el mural como si lo encendiera desde adentro. Sentí un corrientazo de futuro en la médula. Me aparté un poco para apoyar la espalda en la corteza de la ceiba y cerré los ojos. Oí el rumor de la savia, el clic de las cámaras de Chel y el eco lejano de las melodías que bailamos en Mérida. Pensé que tantas victorias juntas podían romper el corazón, pero el mío latía sereno, como si al fin hubiera encontrado el compás exacto entre resistencia y descanso. Una de las niñas, apenas de 10 años, se acercó y me preguntó si algún día los árboles se cansan de protegernos. La abracé y respondí que los árboles descansan en nuestras sombras, cuando decidimos cuidarlos. Al caer la noche, encendimos un fogón ceremonial y lanzamos al cielo un puñado de semillas de ceiba. Las vimos subir como chispas y luego desaparecer en la oscuridad, promesas encendidas que buscarían tierra amable.
Cantamos hasta que la luna quedó justo encima del claro, redonda y luminosa como una vela gigante, y tuve la certeza, incomprensible pero rotunda, de que el monte seguiría hablándonos aun cuando mi voz callara. Volví a casa bajo un cielo cargado de luciérnagas y, al acostarme, escuché a la distancia el canto del búho. Me pareció que decía mi nombre, recordándome que todavía había turnos de guardia que cubrir, aunque el futuro oliera a brotes nuevos. La mañana del equinoccio de 2025 me encontró sentada en el mirador nuevo, viendo a las primeras cadetes trazar rutas en sus tablets mientras las abuelas encendían copal para bendecir la mudanza de un jaguar joven detectado por cámaras. El aire olía a flor de mayo y a sudor alegre, mezcla que solo aparece cuando el trabajo es celebración, y sentí que el bosque se volvía más ancho con cada conversación entre ciencia y rezo que flotaba sobre las copas. Shell llegó con uniforme verde oscuro y me puso en la mano un radio portátil grabado con mi nombre en cinta plateada. Abuela, ahora tú eres frecuencia cero, la que nunca se apaga, me dijo sonriendo con los ojos húmedos. Aferré el aparato como si fuera un conchero sagrado y, por primera vez, comprendí que el sonido de la selva cabía en ese murmullo electrónico del mismo modo que el latido humano cabe en un estetoscopio. Después, entre aplausos y palmadas de huipil, plantamos la última ceiba del corredor ecológico, y su raíz tosca rozó la yema de mis dedos como un cachorro ansioso por conocer el mundo. Al ver el retoño erguirse, recordé el día del camión oxidado y la cinta métrica, y sentí que las 4 décadas de lucha se cerraban como un círculo perfecto de savia. Esa noche regresé sola a la vieja casa de palma, me preparé chocolate con canela y me senté bajo el cielo abierto, dejando que la luz de la luna llenara los huecos que el cansancio había tallado en mis huesos. A lo lejos sonaban radios crepitando claves de guardia y pensé que el bosque ya hablaba lenguas de futuro sin mi ayuda. Acerqué el oído al tronco de la ceiba madre y escuché un borboteo lento, complacido, igual al ronroneo de un gato satisfecho. Le susurré que podía dormir tranquila, porque ahora existían suficientes ojos para velar sus ramas y suficientes manos para bordar cobijas de telaraña si llegaba el frío. Una brisa trajo olor a tortillas recién hechas y supe que las cadetes festejaban con cena comunitaria, así que cerré los párpados y dejé que el ruido lejano me acunara como cuando mi madre cantaba nanas en maya. En ese sueño en vigilia vi a Jacinto, a Tomasa y a los jaguares caminando juntos por un sendero de luz verde, mientras las luciérnagas escribían con destellos la palabra Kai-Inog, amanecer, sobre la negrura. Respiré hondo, solté el último hilo de preocupación que me quedaba atado al pecho y me prometí despertar al día siguiente para enseñarle a la cadete más joven cómo se trenza un rebozo que dure la misma cantidad de tiempo que un árbol. Entonces apoyé la cabeza en la raíz tibia y sentí que el sueño me envolvía suave, como manta recién tejida, llevando mi pulso a bailar despacio con el latido del monte, y entendí, justo antes de dormirme, que la victoria verdadera no es poseer la tierra, sino pertenecerle. Para siempre.